días, me da gusto saludarlos. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana y quiero que hagamos una reflexión en el Salmo 9. Les voy a invitar a que están ahí en casa, sean todos bienvenidos. Esperemos que se estén conectando algunos otros hermanos. Pero vamos a leer el Salmo 9, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y bueno, el Salmo 9 dice la palabra de Dios: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré, desea a tu nombre, oh Altísimo. El salmista lo que está haciendo es una acción de gracias a Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer, tener una acción de gracias a Dios. Y el salmista lo expresa de esta manera: te alabaré, y la palabra te alabaré significa que él le iba a alabar. Y hay otra expresión que dice, oh Jehová. El salmista estaba diciendo que iba a alabar al autoexistente, al eterno, y él está diciendo que lo iba a hacer de una manera muy preciosa, y él decía con todo mi corazón. Estamos pasando tiempos difíciles como iglesia, pero algo que el salmista nos enseña es que alabar a Dios con todo el corazón es expresarle toda nuestra adoración a Dios, no importando cómo nos sintamos, siempre y cuando entendamos que la alabanza y la adoración es para Dios. El salmista también decía, contaré todas tus maravillas. Cuando nosotros alabamos a Dios, es precisamente lo que estamos haciendo, contar todas las maravillas de Dios. Y en el versículo 2 decía, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, lo cual el salmista estaba enseñando que teníamos que alegrarnos y regocijarnos en Él. Entonces nuestro gozo y nuestra alegría depende de Dios, no de las circunstancias. Por esa razón, hermanos, en esta mañana vamos a adorar a Dios, vamos a entonar un par de cantos. Y ahí en tu casa alaba a Dios, júntate con tus hijos, con tu esposo, con quien esté a tu alrededor, y vamos a adorar a Dios juntos. Pero vamos a hacer una oración y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, y después estaremos analizando un salmo de la palabra de Dios como reflexión. Pero ahí donde estás, inclina tu rostro y clamemos a Dios. Señor, estamos en tu presencia. Te agradecemos, Señor, la vida, te agradecemos la salud, agradecemos que estás con nosotros. Gracias, Señor, por estos tiempos tan preciosos que tú nos permites estar en tu presencia. Y ahí donde están mis hermanos, te pido por favor que tú les ayudes. Y Padre Santo, que estos cantos que vamos a alabar, que vamos a entonarte para ti, lleguen hasta tu misma presencia, Señor. Que tú te agrades de nosotros, de tal manera, Padre, que tu nombre sea glorificado. Te honramos, te bendecimos, te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Podemos decirle a Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Canta conmigo ahí. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso,
precioso Jesús. Ay, adora a Dios. Así es, Señor. Decimos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, di Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, Jesús, Jesús, precioso Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla. Por eso no importa dónde estés, tú adora a Dios ahí y dale toda la gloria a nuestro Dios. Así es, Señor, delante de tu presencia seguimos. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Dile a Dios ahí. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Dile a Dios, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
actuar nosotros y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Dale gracias a Dios ahí donde estás en tu casa, alaba al Señor. Y es hermoso cuando nosotros queremos que Él crezca en cada uno de nosotros, y así es. Cada que nosotros venimos ante su presencia y le exaltamos a pesar de lo que pasemos, Dios es grande. Y bueno, vamos a meditar la palabra de Dios en el Salmo 1. No te despegues de la presencia del Señor. Vamos a meditar un poco en esta palabra, vamos a tener una reflexión sobre el Salmo 1 y vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Abre tu Biblia ahí en el Salmo 1 y bueno, vamos a leerlo. Ahí dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y nota esto, dice el salmista: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta palabra para que quede sembrada en buena tierra. Señor, seguimos en tu presencia, adorándote, exaltándote. Vamos a escudriñar tu palabra en este precioso salmo. Queremos que tú nos instruyas, que mis hermanos que están a través de esta pantalla viendo este mensaje, tu palabra, Señor, llegue hasta ellos de tal manera, Padre, que confortes nuestra alma y que vivamos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Bueno, el salmista comienza diciendo una palabra muy preciosa, hablando acerca de los justos y los pecadores. El salmista expresa algo muy bonito y dice: bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado expresa o significa literalmente que un creyente es admirado, significa que es un creyente observado, pero sobre todo es un creyente dichoso. Lo que el salmista nos está enseñando es que habla de una bienaventuranza, habla de una felicidad. Es decir, esta persona bienaventurada que el salmista está hablando, habla de una persona fuerte de emociones. Es una persona que exclama felicidad, que irradia felicidad. Pero la bienaventuranza que el salmista está hablando aquí no es cualquier bienaventuranza. Hay razones del por qué el salmista habla de que este varón es bienaventurado, o es feliz, o es observado por los demás. La razón de que el salmista está hablando es que dice bienaventurado, ¿quién? El varón. ¿Qué varón? El que no anduvo en el consejo de malos. Esta palabra significa que esta persona o este varón bienaventurado, cuando no busca el consejo de los malos, significa que busca el consejo de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 16:7 expresa una palabra muy bonita. Y él decía: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Noten algo que el salmista nos está enseñando, es que la bienaventuranza de esta persona, o del que es dichoso, o del que es feliz, o del que es observado por los demás, es que al no tener el consejo de los malos, busca el consejo de Dios. Por eso, si tú lees ahí el Salmo 16:7, lo está diciendo: bendeciré a Jehová que me aconseja. Entonces la bienaventuranza del varón que no anda en consejo de malos, o porque es bienaventurado, porque tiene la enseñanza directamente de Dios, y debes de sentirte bienaventurado y bienaventurada porque quien te está enseñando la palabra de Dios es precisamente Él es el que nos da su palabra. Por eso dice que la persona bienaventurada es el que no anda en consejo de malos, lo cual nos está enseñando a que el mejor consejo que el hombre puede recibir, aún en estos tiempos difíciles, es que escuchemos a Dios, que leamos su palabra. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios si no abrimos nuestra Biblia? Por eso el salmista está diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Otra razón por la cual él es bienaventurado es que no estuvo en camino de pecadores.
El Salmo 73 del 24 al 26, el salmista dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y hace una pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero nota algo. Él dice, el salmista, en el Salmo 1, que el bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, y en el Salmo 73 lo dice, que él ha sido guiado por el consejo de Dios. Y él decía que por el consejo que recibía de parte de Dios, iba a ser recibido en la gloria, lo cual hay una recompensa cuando nosotros no estamos en consejo de malos, ni andamos en camino de pecadores. O sea, hay una recompensa. ¿Y cuál? El salmista lo dice ahí en el Salmo 73. Me recibirás en gloria. Habla de una esperanza que todos nosotros los cristianos tenemos, que un día estaremos ante la presencia del Padre. Por eso él hace una pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ahí en el Salmo 73. Algo maravilloso en este Salmo 73 también es que él dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero dice él: mi roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo cual, la bienaventuranza que el salmista está hablando aquí, habla de un hombre bienaventurado que busca el reino de Dios, que se aferra a la palabra de Dios, no hace caso a los consejos de los malos, no anda en camino de pecadores, y noten algo: no anda en silla de escarnecedores. Esta palabra, cuando dice el salmista, ni en silla de escarnecedores, significa que es una posición fija en la cual nadie se mueve. ¿Por qué? Porque está en una silla. En ese sentido, lo que el salmista está diciendo es que el hombre sí peca, pero no practica el pecado, como lo dice 1 Juan 3. No lo practica, y como no lo practica, no se sienta con los pecadores. Sí peca, llega a pecar, pero no se sienta, no se estaciona en el pecado. Por eso el salmista dice bienaventurado. Se habla de alguien que es feliz, alguien que es observado, que da buen testimonio. Y entonces su bienaventuranza del salmista que está hablando aquí, quiero que lo notemos bien por 3 cosas o 4. No anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, y no se sienta en la silla de los escarnecedores. No hace burla de nada, es alguien firme, por eso es bienaventurado. Pero lo cual significa todo esto es que el hombre bienaventurado busca consejos de hombres piadosos, evita consejos y asociaciones de los pecadores, no come con ellos, rehúsa asociarse con ellos, no tiene comunión con ellos y rehúsa invitarlos a entrar a su casa. Todo esto lo hace el hombre bienaventurado del Salmo 1. Por eso lo vuelvo a repetir, para que quede claro, hermanos, que el salmista está hablando de una persona que da buen testimonio, que sí ha pecado, pero no ha practicado el pecado. Por eso es bienaventurado. ¿Por qué? Porque escucha el consejo de Dios. Y si vamos más adelante, noten en el versículo 2, dice que este hombre bienaventurado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Noten algo, está la delicia ahí. Él no anda buscando otra cosa sino la ley de Jehová. Por eso es bienaventurado, porque él no busca el consejo de nadie sino de Dios mismo. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Disfruta la palabra de Dios, se come la palabra de Dios, por eso es su delicia. Y el salmista expresa lo siguiente: y en su ley medita de día y de noche, o sea, en todo tiempo. El bienaventurado, el hombre bienaventurado, el hombre que es feliz, que es dichoso, que es observado, que da buen testimonio, es aquella persona que se deleita en Jehová. Por eso el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué necesitas? Deleitarte en la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 2 que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, disfruta la palabra de Dios. Y en estos tiempos difíciles, hermanos, que estamos viviendo, nuestro deleite debe de ser la palabra de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad si no leemos su palabra?
Por eso el salmista nos invita en esta mañana, o Dios a través del salmista, a que nos deleitemos en la palabra de Dios. Que así como disfrutas un buen platillo, algo que te agrada y es tu delicia, de esa misma manera el salmista nos invita a que así nosotros nos deleitemos en la ley de Jehová día y noche. Y yo siempre he enseñado, hermanos, que la palabra día y noche también significa en las buenas y en las malas. O sea, te vaya bien o te vaya mal, tienes que meditar en la palabra de Dios, tienes que gozarte en la palabra de Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso el salmista nos enseña y nos dice que en la ley de Jehová, no está diciendo que la ley de los hombres, no, está diciendo la ley de Jehová, del eterno, del autoexistente, del gran yo soy. Por eso él está diciendo que nuestro deleite debe de ser Él de día y de noche. Y esta palabra también apunta a lo que el Señor Jesús dijo antes de irse: estaré con vosotros todos los días, o sea, en todo tiempo. Y esa es una palabra que tú y yo debemos tener en mente, que las circunstancias que estamos viendo a nuestro alrededor como iglesia, como personas, debemos estar meditando la palabra de Dios. Por eso Isaías 26 habla y dice: tú guardarás en completa paz a aquellos en cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. Lo cual habla de una persona que se está deleitando en la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el resultado de la bienaventuranza, es que estamos en el Señor. Y en el versículo 3, noten algo muy maravilloso, a mí me encanta este versículo. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero que notes algo. Dice: será como árbol plantado. Un árbol plantado, pero la característica de este árbol plantado es que está junto a corrientes de aguas. Lo cual indica es que es como un árbol plantado que tiene una raíz, tiene un fundamento, su fundamento está firme, crece derecho. Ese árbol que se menciona aquí habla de alguien que crece derecho, tiene ramas y alza sus manos hacia arriba adorando a Dios y permanece en Cristo. Por eso dice el salmista: será como árbol plantado. Y este árbol está plantado junto a corrientes de agua, lo cual la palabra aguas también significa el Espíritu Santo, también significa la palabra de Dios. Y esto hace alusión cuando Jesucristo estaba con la samaritana y le dice: si tú supieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua y yo te la daría, refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso el salmista expresa esta palabra: será como árbol plantado, y la característica de este árbol plantado es que estará junto a corrientes de aguas. O sea, estará plantado en Jesucristo, estará plantado en la palabra de Dios, por eso medita de día y de noche en la palabra. Estará dando fruto de Dios, por eso dice: da su fruto a su tiempo. Pero quiero que notes algo, hermano, es que este fruto que da el bienaventurado, el que no anda en consejo de malos y que no anda en silla de escarnecedores, ni anda con los pecadores, una de las características de esta persona es que da su fruto a su tiempo. Pero este fruto del cual habla no es fruto de él, es fruto del Espíritu Santo, porque está junto a corrientes de agua. Y el fruto del Espíritu, recuerda que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Este fruto cual el salmista está hablando lo habla Gálatas, es el amor. Por eso comienza: el fruto del Espíritu es amor, y después sigue gozo. Entonces, uno de los frutos que da esta persona es que ese fruto le pertenece a Dios. Por eso dice: dará su fruto a su tiempo, pero no es el tiempo de la persona, es el tiempo de Dios. Como iglesia tenemos que dar fruto de Dios en estos tiempos. Es un tiempo en el cual nosotros vamos a reflejar si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos adoradores, si realmente estamos meditando en la palabra de Dios o nos estamos dejando llevar por las circunstancias. Sería interesante que reflexionaras ahí y te preguntaras: ¿dónde estás plantado? ¿Estás plantado junto a corrientes de aguas? ¿Estás dando fruto de Dios?
¿Estás dando el fruto al tiempo de Él, no el tuyo? ¿O sencillamente somos árboles secos donde no estamos dando fruto, donde no estamos haciendo absolutamente nada? Deberíamos reflexionar, hermanos. Estamos viviendo tiempos sí difíciles, pero es el tiempo de dar fruto de Él, es el tiempo de meternos en la palabra del Señor, meditar de día y de noche, te vaya bien o te vaya mal, debes de gozarte en el Señor. Por eso dice que está junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo. Y nota algo, su hoja no cae. O sea, las obras del hombre, todo lo que el hombre haga de acuerdo a la voluntad de Dios no va a caer. No va a caer. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de aguas, está junto, o no junto, está el Espíritu Santo guiándole, enseñándole. Por eso el salmista nos habla y nos enseña algo maravilloso. Es bienaventurado aquella persona que medita en la palabra de Dios, porque entonces va a dar fruto de Dios. Va a dar fruto. Si tú te metes en la palabra de Dios, si tú hablas la palabra de Dios, si tú cantas la palabra de Dios, vas a dar fruto de Él. Por eso el salmista lo primero que dice que esa persona es bienaventurada. Acuérdate que la palabra bienaventurada también habla de una persona observada. Habla de alguien que está siendo observado, no solamente por Dios y los hombres héroes de la fe que habla el capítulo 11 de Hebreos. No se refiere solamente a esa nube de testigos, sino también nuestros vecinos, nuestra familia. Estamos siendo observados. Llamar bienaventurados, ¿por qué? Porque ven el testimonio, ven la diferencia. Entonces, algo que el salmista nos enseña es que debemos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Tomar esos nutrientes que vienen de la roca donde el árbol está plantado. Por eso el salmista nos habla de responsabilidad. El salmista nos habla de amor hacia el Señor y no amor hacia el mundo. El mundo se estaciona en el pecado, el mundo habla pecado, el mundo no cree muchas cosas, pero nosotros sabemos que Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación. Y Dios está buscando hombres que estén plantados en Él, que estén plantados en su palabra. Esta palabra que te estoy dando hoy, hermano, es que para que comprendamos que no necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios. Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador, Él nos bendice, Él nos ayuda. Y es el tiempo, hermanos, de buscar más el rostro de Dios, es el tiempo de adorarle y de exaltarle y reconocer que necesitamos a Dios. Pero nota algo, hermano. Dice la Biblia que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es algo maravilloso poder saber que en medio del desierto, en medio de la circunstancia, todo lo que tú hagas va a prosperar. A muchos les dijeron ya no tienes trabajo, a muchos les dijeron estás enfermo. Muchos de nuestros hermanos ya partieron en el Señor por las situaciones que estamos viviendo, pero todavía muchos estamos aquí y es la oportunidad de Dios para nosotros, para que disfrutemos de Dios, pero también disfrutemos de la familia. Y entonces todo lo que tú hagas va a prosperar, dice el Señor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Todo lo que tú hagas, si meditas en la palabra del Señor, si la palabra de Dios es tu delicia y meditas en ella de día y de noche, entonces vas a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que vas a dar fruto al tiempo de Dios y tu hoja nunca va a caer y todo lo que hagas va a ser prosperado. Nota algo, hay una antítesis aquí. En el versículo 4 dice no así los malos. Entonces hay una palabra acerca del bienaventurado y del no bienaventurado. Por eso dice no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Nota algo, no tienen peso, son como el tamo, son como trigo, hojarasca, son hojas nada más, no tienen peso. Por eso dice el salmista, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Escucha esto, ni los pecadores en la congregación de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjate que la diferencia entre aquella persona que medita en la palabra de Dios, que está plantado junto a corrientes de agua, es que tiene un peso de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo decía que las pruebas que él pasaba eran leves y momentáneas, y él decía, y producen en mí un cada vez más y excelente peso de su gloria. Lo cual Pablo hablaba y decía que cada vez que tenía pruebas, circunstancias difíciles,
el peso de la gloria de Dios lo mantenían firme, y él no era hojarasca, él no era hoja seca que se la llevaba el viento. Él tenía un peso de la gloria de Dios, por eso podía salir adelante, y por eso decía, es leve y es momentáneo. Lo que el salmista nos está enseñando, y Pablo, es que todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor tiene fecha de caducidad, y debemos mantenernos en la palabra de Dios. Por eso el salmista habla y dice, no así los malos. Y finalmente en el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Nota algo, no solamente esta palabra dice que conoce nuestro camino, sino también el de los malos. Dios conoce quién le está adorando de corazón y quién no. Dios conoce quién le busca con sinceridad y quién no. Por eso dice, Jehová conoce. Esta palabra conoce habla de la omnipresencia de Dios, donde el mismo salmista decía, ¿a dónde huiré? Si fuera lo más alto, ahí estás tú. Si fuera lo más bajo, ahí estás tú. Entonces, en ese sentido, el salmista nos está enseñando que Jehová conoce el camino de los justos, pero también de los injustos. Ahora, dice la Biblia, mas la senda de los malos perecerá. Nota algo. Al final del versículo 3 dice que todo lo que el bienaventurado de parte de Dios haga va a ser prosperado. Pero finalmente en el versículo 4 al final habla de que la senda de los malos va a perecer. O sea, aquel que no está plantado junto a esas corrientes de agua va a ser una persona fluctuante, que va a ser una persona que va a ser fácil movida por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombre. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar plantados junto a corrientes de agua. Por eso tú y yo somos bienaventurados, hermano, porque conocemos la palabra de Dios. Pero no solamente es conocerla, sino vivir la palabra de Dios, y más en estos tiempos difíciles. Por eso me regreso al versículo 1 y el salmista dice, bienaventurado el varón. ¿Qué varón? El que no anda en consejo de malos, el que no está en camino de pecadores, y el que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Es bienaventurada esa persona. Jehová conoce nuestros caminos, Jehová conoce el camino de los justos, Jehová conoce nuestras necesidades y Jehová conoce nuestro camino. Por esa razón deberíamos hacer un alto, hermanos, y reflexionar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. De reflejar esta bienaventuranza y esta felicidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús, en el cual cuando nosotros venimos a Él perdonó nuestros pecados, pero antes de perdonarnos nos lavó, nos limpió, nos había encontrado sucios, y sin embargo Él vio nuestra condición, vio nuestra miseria, y Él nos lavó, nos compró, nos perdonó de todo pecado, murió por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora tenemos vida eterna y tenemos vida en abundancia. Ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo cual ahora es el tiempo de llevarle esta palabra a otros y decirles que hay esperanza, que no todo está perdido, que nuestra ciudadanía no es la tierra, sino que está en los cielos, donde está el Padre, donde está la misma presencia de Dios, y es ahí a donde vamos, hermanos. Por eso debes de gozarte en el Señor, no importa lo que estés pasando, alégrate por eso, recuerda que eres un hombre bienaventurado, recuerda que eres una persona que va a dar fruto de Él, y que Él conoce tu condición, Él se acuerda que eres polvo, y que Él jamás te va a dejar, sino que serás como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que vas a dar el fruto de Él, pero nota algo, es al tiempo de Él. Por eso no nos desesperemos, es al tiempo de Dios, y Dios va a obrar, hermano, de acuerdo a las circunstancias y como Él lo quiera hacer. Por eso este salmo es tan precioso que deberías de meditarlo. Por eso habla de los justos y habla de los pecadores. Ahora, finalmente, hermano, debemos entender que quien medita en la palabra de Dios alimenta su alma. Quien no lo hace, su alma no está alimentada, será un alma anémica. Por eso debes de meditar en la palabra de Dios, gozarte en la palabra del Señor. Y el salmista es lo que nos está enseñando, que debemos entender que nuestra felicidad depende de Dios y no de las circunstancias. Que todo lo que hagamos depende de Dios y que el fruto viene de Dios y que todo es al tiempo de Dios. No es cuando nosotros querramos, es al tiempo de Dios. Por eso, hermano, ahí donde estás, alégrate en el Señor, gózate, porque nuestro Redentor vive y nuestra redención está cerca. Finalmente quiero terminar diciéndote que si no has venido con sinceridad a Cristo, es el tiempo de que vengas a Él.
y que reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado ante el Señor y que tenemos todavía oportunidad. Llegará un día que la iglesia será arrebatada y ya no habrá oportunidad, hermano. Es el tiempo de que vengas a Él con sinceridad, que dejemos de ser cristianos de nombre, porque es el tiempo de meternos con el Señor, es el tiempo de meditar en su palabra, es el tiempo de buscar el rostro de Dios y finalmente, hermano, si no nos vemos pronto, nos veremos en el reino de los cielos, y eso es lo que tienes que alegrarte. Ahí donde estás, comienza a clamar a Dios y vamos a adorarle y vamos a darle gracias por esta palabra. Gózate en ella, medita en la palabra de Dios, y ahí donde estás dile: Señor, yo quiero más de ti, quiero habitar en tu presencia, y dile: yo quiero menguar para que tú crezcas. Y la palabra menguar es hacerte menos para que Dios crezca. Ahí donde estás, dale gracias a Dios, inclina tu rostro y adórale, ahí donde estás, que no te dé pena adorar a Dios, ahí en tu casa, porque tu casa tiene que ser un pedazo de cielo, donde la presencia de Dios se mueva. Y dile a Dios: yo quiero más de ti. Dile: y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Dile: menguar, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Una vez más le decimos a Dios: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Te pido por mis hermanos que nos están viendo a través de este medio. Por favor, ayúdales ahí donde están, Padre Santo. Fortalece su vida espiritual, dirígelos, ayúdalos, guíalos de tal manera, Padre, que tu nombre sea glorificado. Te honramos y te damos las gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que harás. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a tu nombre, Señor. Pues, hermano, sigue adelante en el Señor, caminando en Cristo. Y antes de despedir esta transmisión, quiero que cantemos. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que caminar hacia el Señor y siempre buscando su rostro. Y después de este canto hacemos una oración y oramos para ser despedidos y
y que te alegres en el Señor este día. Disfruta tu familia, disfruta tus hijos y medita en la palabra de Dios. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dilo, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Gloria a Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Estamos en tu presencia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, que juntos alabamos tu nombre, escuchamos tu palabra. Sé con ellos, bendíceles, guárdales y cúbreles bajo el hueco de tu mano toda esta semana, Dios. Sueños de paz a cada uno de ellos. En tus manos los pongo, Señor, en tus manos todos estamos seguros. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias.